estamos hoy reunidos de nuevo después de ya las últimas 2 semanas por algunos acontecimientos. No hemos podido dar seguimiento, pero bueno, ya estamos hoy, domingo, de nuevo con el tema que hemos ido elaborando, ¿no?, sobre los Vedas, ¿no?, empezando pues desde una perspectiva muy, digamos, cotidiana, desde una perspectiva mundana, una perspectiva académica, a través de la historia, para llegar a comprender el tema desde el fondo bien. Nosotros vivimos en ese mundo. Y significa desde la perspectiva que tenemos, nuestro nacimiento y todas las experiencias y todo, ¿no?, empezamos a tratar con diferentes temas, ¿no? En general, pues tenemos tantos temas mundanos, cotidianos, ¿no?, y después tenemos los temas como religiosos. Muchas veces no conocemos bien ni la religión en donde nacimos. ¿No? ¿Qué decir de conocer y entender las religiones, ¿no?, lejanas? Significa, como para cualquier otro tema, necesitamos siempre, ¿no?, un acercamiento al tema, necesitamos como una fuente de conocimiento, ¿no?, necesitamos una fuente de instrucción al respecto. Así, en ese sentido, tratando con el tema de los Vedas, también podemos llegar a diferentes fuentes, por decirlo así. Una de las fuentes hoy día más conocidas y más accesibles para cualquier tipo de inquietud, ¿no?, es el Wikipedia. Uno entra al Wikipedia, pone lo que quiere, ¿no?, y le salen informaciones, ¿no?, diferentes. Ahora la pregunta es, ¿no?, ¿qué informaciones son? ¿De quiénes son? ¿Con qué motivos escritos? ¿No? ¿Con qué experiencia? Etcétera, ¿no? Y ya especialmente cuando se trata de un tema tan, digamos, fino, sutil, delicado, como la religión, como la espiritualidad, relacionado con el tema hacia dónde estamos dirigiendo nuestra inquietud, nuestro esfuerzo, dónde estamos depositando nuestra fe. Entonces sí, es muy importante de saber bien, de investigar bien, de ser bien guiado también en este camino, en estos asuntos. El tema de los Vedas es algo lo que mucha gente dice: yo tengo mi religión, ¿para qué necesito algo más? Y los que sienten que tienen su religión, tienen su fe, su creencia y no necesitan nada más, eso está bien. No hay ninguna intención ni nada de imponerles algo. Pero hay muchas personas en el mundo que sienten que sí necesitan investigar más, quieren saber de diferentes fuentes, quieren conocer diferentes perspectivas. Entonces ahí se abre este tema, como hoy día en este mundo tan variado, plural y conectado, hay posibilidad de relacionarnos y de investigar, ¿no?
hemos hablado a través de la historia y de los encuentros y qué tan difícil eran estos encuentros. Mucha distancia en, en kilómetros y muchos viajes y, ¿no? Pero incluso esto hoy día, ¿no? Aparte de que tenemos el internet y esta conexión, incluso los medios de transporte también son, dentro de un día uno prácticamente llega de cualquier parte del mundo a cualquier otra parte del mundo. El mundo es diferente hoy que antes, ¿no? Y en este mundo de hoy, tantas personas, fanáticos religiosos, dogmáticos, ateos, personas, ¿no?, con grandes y profundas inquietudes. Entonces cada quien es como es y cada quien va a ser como quiere ser. Pero nosotros estamos aquí tratando con ese tema, presentándolo para aquellos quienes están interesados, ¿no? Y también al mismo tiempo, ¿no?, con la convicción personal de que sí, todo lo que podemos escuchar, aprender de las fuentes del conocimiento védico es algo que es muy beneficial o beneficioso, ¿no?, para cualquiera. Así, en esa modalidad, con este propósito, ¿no?, hemos entrado en esa temática, hemos tratado varios puntos durante las clases previas, ¿no? Hemos la última vez hablado, ¿no?, del origen de los Vedas, ya abriendo toda una perspectiva, digamos, mucho más allá de una comprensión o capacidad de comprensión intelectual. Ya hemos hablado de números, digamos, por ejemplo, en contexto de los años, ¿no?, que están totalmente fuera de nuestra capacidad de lidiar con esos números, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no?, en cortos puntos sobre el universo y cómo fue creado. Eso va a ser uno de los temas más adelante que vamos a tratar, ¿no?, la cosmología de los Vedas. Y hemos hablado del origen del conocimiento védico como un origen no mundano, un origen no humano, sino de origen trascendental. Significa, ya estamos, ¿no?, llegando a la puerta en donde, por decirlo así, se acaba cualquier, ¿no?, autoridad o cualquier, ¿cómo decirlo?, cualquier autorización a la capacidad empírica, ¿no?, de tratar de entender los asuntos. Significa el empirismo como tal, la investigación, ¿no?, desde nuestro lado, con las capacidades que tenemos, prioritariamente la observación, ¿no?, la percepción y la capacidad de conclusión sobre lo que estamos percibiendo, ¿no?, llegan ahí a sus límites. Y estamos en la puerta en donde el medio de conectarnos y adquirir conocimiento es a través de Shabda Brahma. Shabda Brahma quiere decir, ¿no?, la revelación. Así como tenemos, ¿no?, los diferentes sentidos para conectarnos con diferentes manifestaciones. Por ejemplo, los ojos tenemos para
observar y ver las formas, ¿no? El nariz tenemos para poder oler el olor, ¿no? La lengua tenemos para poder saborear el sabor. Así, de esta manera también tenemos las capacidades, digamos, internas, de la mente, de la inteligencia, con los cuales podemos ir procesando lo que estamos observando. Pero llegando al Shabda Brahma, a la revelación. A la revelación sí la podemos escuchar y la podemos empezar a analizar con nuestra inteligencia, pero eso no es el método. La inteligencia, la capacidad intelectual o la investigación no es el método, ¿no? O la argumentación no es el método para conectarnos con esta fuente de conocimiento. Lo que no significa de que dentro de la revelación no hay aspectos, ¿no? Para ocupar también nuestra inteligencia, nuestras mentes, nuestros sentidos, nuestro cuerpo. En última instancia, todo debe y puede ser ocupado en el proceso de adquisición de realización espiritual. Pero tiene que haber una base, ¿no? Tiene que haber un fundamento. Y este fundamento es la fe. Significa, es el dominio de la fe. Y únicamente a través de ese dominio, ¿no? de la fe podemos conectarnos con el conocimiento espiritual, con el conocimiento trascendental. Es por esta razón también que todas estas temáticas, a partir de, digamos, este punto, para muchos no son relevantes. ¿Por qué? Porque hay personas quienes dicen, yo solo creo lo que veo, ¿no? Es una actitud, una mentalidad muy, muy común, ¿no? Hay personas quienes dicen, yo solo creo, ¿no? lo que entiendo, lo que puedo calcular, lo que, ¿no? donde siento de que no se me escapa de ninguna manera a mi capacidad de controlarlo. Muy común eso también. Pero hablando de la trascendencia, hablando de la realidad espiritual, hablando de Dios como la fuente de todas las manifestaciones, ahí escuchamos descripciones, por ejemplo, en los Upanishads, donde se dice, Él es más grande que lo más grande y al mismo tiempo más pequeño que lo más pequeño. Significa, lo más grande que existe, digamos, sería el universo. Es más grande que el más grande. Y más pequeño que lo más pequeño, digamos que lo más pequeño sea el átomo, dice, es al mismo tiempo más pequeño que lo más pequeño. En otras palabras, ¿no? Pertenece a un dominio, a una realidad en donde con nuestra capacidad de medir, de calcular, de controlar, no alcanzamos para allá. Eso también es conocido como el dominio de Vaikunta. Vaikunta quiere decir un dominio sin límites, no medible, no calculable, impredecible, pero al mismo tiempo real, al mismo tiempo, ¿no? accesible. ¿Y cómo accesible? Accesible a través de lo que llamamos la fe. Fe es todo un gran tema.
Muchas veces la gente pregunta, ¿a qué fe perteneces? Refiriéndose a la confesión. O muchas veces la gente dice, ¿no? Este tiene una fe ciega, ¿no? O tiene una fe débil, o tiene tantas diferentes ideas sobre la fe que existen. Vamos también a tratar con ese tema más adelante también. Pero ahora estamos aquí todavía, ¿no? Con el tema de los Vedas, su origen y sus tradiciones. Entonces hemos hablado del origen en la vez pasada y ahora vamos a extender un poco el tema para llegar también de ver sobre las diferentes tradiciones, ¿no? Entonces para eso voy a compartir aquí con unas gráficas para acompañar el entendimiento, ¿no? Ahora regresando otra vez a la perspectiva, digamos, desde acá y donde estamos y hablando de los Vedas como, digamos, libros sagrados o escritura sagrada, que consiste, como ya hemos hablado de las veces pasadas, ¿no? De diferentes escrituras, de diferentes áreas del conocimiento, pero básicamente de estas dos áreas que vemos aquí, hablando del Veda, que es el Paravidya y Aparavidya. Paravidya quiere decir es el conocimiento trascendental, es el conocimiento superior. Y Aparavidya quiere decir es el conocimiento cotidiano, es el conocimiento material. Ahora, una cosa muy específica, ¿no? Que hace a los Vedas muy extraordinarios, ¿no? Cuando vemos esos dos dominios de la trascendencia y del mundo, por decirlo así, para muchas personas es, ¿no? Dominio, digamos, trascendente o invisible, espiritual, como sea, es dominio, ¿no? De la religión, ¿no? Y otro es el dominio de la ciencia. Y para muchas personas, ¿no? Ellos siguen el dicho o están convencidos del dicho de que, ¿no? Saber y creer son dos diferentes cosas. Saber significa a través de los procesos científicos se llega a conocimiento y eso es el verdadero conocimiento y eso es la realidad acertada. Mientras, ¿no? La fe, la creencia no es acertado y muchas veces incluso no solo que no es acertado, sino quieren presentarlo como un invento, ¿no? De los seres humanos con propósitos, para propósitos mundanos, como para tener las masas embobadas, para que tener las masas controladas, para manipular, etc. No hay conocimiento o no hay una tradición, ¿no? Comparado con la tradición védica que puede decir que tiene tan armonizado o tan conectado esas dos esferas. En el cristianismo en especial, ¿no? Hubo una gran separación, o en el mundo, digamos, donde hay influencia cristiana, hubo una gran separación entre lo que son las ciencias, ¿no? Lo que es la teología,
lo que es la filosofía, lo que son los artes. En el mundo islámico no tanto y en el mundo judío tampoco tanto. Pero en el mundo de los Vedas, ¿no?, ambos son Veda, Paravidya y Aparavidya. Y de tal manera de que cualquier rama del conocimiento védico, si uno se dedica a desarrollar este conocimiento y si uno acepta el panorama completo del propósito védico o lo va aceptando con el tiempo, ¿no?, abriendo más y más y realizando más y más a profundidad el propósito védico, ¿no?, se va a dar cuenta de que todo es conectado. Para muchos religiosos, por ejemplo, astrología es, ¿no?, el taller del diablo. Para muchos, ¿no?, religiosos, incluso el canto, ¿no?, es algo del diablo. El baile, muy inapropiado para gente creyente, etc., ¿no? Las ciencias son todo algo demoníaco, ¿no? Esto como negro-blanco, lo espiritual y lo material, ¿no? Pero en los Vedas no. En los Vedas todo tiene su espacio, todo tiene su ciencia, con el detalle de que tomándolo de manera como el Veda lo presenta, no cambiando el propósito, todo conocimiento lleva y apunta y acompaña a cualquier individuo a través de diferentes etapas de la vida hacia la meta superior, hacia la trascendencia, ¿no? Entonces aquí, desde el Aparavidya, tenemos un término que es Purushartha, ¿no? Purushartha es el famoso Dharma, Artha, Kama y Moksha. Son las 4 metas de la vida humana, por decirlo así. Las 4 metas significan los 4 puntos más importantes. En términos generales lo podemos traducir como religiosidad, como desarrollo económico, como el disfrute o satisfacción de los sentidos y de las necesidades, y moksha como liberación. Mientras en este mundo hay personas, todos que vivimos en el mundo, nos dividimos en dos, todos esos seres vivientes que existen aquí. Unos generalmente dicen de que uno puede hacer lo que quiere, aceptando y realizando de que tampoco es así porque hay por lo menos leyes, digamos, del gobierno. Entonces cambian un poco la filosofía y dicen uno puede hacer lo que quiere, solo que no lo agarren, algo así. Un filósofo de la India decía, sea como sea, pero consiga el ghee. Ghee es como representativo, es como símbolo de disfrute. Entonces él decía, sea como sea, consiga el ghee. Si es mintiendo, si es robando, si es trabajando, como sea, consiga el ghee. Significa consiga el disfrute material. Muchas personas siguen esto, ¿no?, esta filosofía. Vea cómo vas a alcanzar tus metas. No importa cómo, pero alcánzalas, ¿no? Ahora, algunos están bajo la ley, ¿no?, son los pobres y los más sufridos, ¿no?, y algunos otros están por encima de la ley, pero siguen la misma filosofía. Es lo más peligroso. Si alguien está por encima de la ley, pero sigue la filosofía
de que cualquier meta es alcanzable con cualquier medio, ¿no? Y piensan que no hay nadie, ¿no?, quien los puede, digamos, controlar, ¿no?, sancionar, etc. Ellos muchas veces dicen que, no, Dios es un invento para controlar, pero ya hemos superado esto, ¿no? Ahora ya sabemos de que solo hay ideales y si seguimos los ideales, ¿no?, cualquier ideal que tenemos, si es justificado, entonces cualquier método que aplicamos, cualquier medio para alcanzarlo también es justificable. La gente tiene cualquier tipo de filosofía y manera de explicarse la vida y de justificar y animar sus actos. Y hay muchos de estos. Pobres y ricos, ¿no?, vulnerables y poderosos. Pero también hay otros, ¿no?, quienes dicen, no, en este mundo existen reglas, ¿no?, existen leyes, leyes de la naturaleza, ¿no? El Dharma como tal es una explicación o es un sistema, por decirlo así, que educa y guía a las personas para armonizar con las leyes, ¿no?, de la existencia. Ritam es un término en sánscrito que quiere decir, es como la corriente detrás de toda la existencia. Es como una corriente que nos lleva y que nos eleva. Y Dharma son los principios explicados, sistema de educación, etc., de procesos, de rituales, de procesos religiosos, de todo lo que podríamos traducir como religión, para ayudarnos a conectarnos, ¿no?, y para vivir una vida, digamos, de elevación de conciencia. Ahora, ¿hasta dónde y cómo podemos llegar elevando nuestra conciencia? Eso depende de diferentes factores. Y puede ser que alguien lo percibe y vive solo a nivel mundano, que es el artha y el kama. Artha quiere decir desarrollo económico. Significa mientras vivimos aquí tenemos que trabajar y tenemos que generar para poder vivir, ¿no? ¿Y para qué? Para satisfacer las necesidades que tenemos. Entonces, entre Dharma, Artha y Kama podemos decir, ¿no?, hay una manera de vivir no chocando con las leyes de la naturaleza, sino de vivir de una manera sustentable. No es la gran cosa todavía si vemos lo que hay para arriba. Pero si vemos lo que hay aquí en el mundo, en el presente y a través de la historia, ¿no?, entonces cuando hablamos de que alguien es religioso, de que alguien es, ¿no?, considerado, ¿no?, en su pensamiento, no tiene pensamiento ni actitud explotadora hacia los demás, hacia la naturaleza, ¿no?, alguien no es descontrolado en sus hábitos y sus impulsos, sino es controlado. Todo eso está dado por el Dharma. Entonces eso ya es alguien religioso, alguien bondadoso, alguien tan excepcional y extraordinario. Alguien muy elevado, desde la perspectiva viendo ahora. Pero desde esta perspectiva completa, es todavía alguien quien, así como se está elevando, y esta elevación puede ir a través de vidas, ¿no?, de la misma manera también puede, ¿no?, regresar. Subir y regresar. Y este desarrollo
de Dharma, Artha y Kama, a través de diferentes procesos religiosos establecidos, es a través de vidas, ¿no? Y a través de diferentes esferas de existencia. Si se recuerdan, hace unas semanas atrás hablamos también de las diferentes esferas de existencia, de los diferentes, aquí tenemos, ¿no? De los diferentes niveles de existencia. Nosotros estamos en el Burloka, donde está el planeta Tierra, pero hasta arriba, hasta Satyaloka incluso dice uno puede elevarse, ¿no? A través de diferentes prácticas, pero también después puede degradarse de nuevo, ¿no? Y eso es también conocido como el samskara, los repetidos muertes y nacimientos, en donde nosotros como identidad espiritual, como entidad viviente, podemos a través de vidas, a través de cuerpos, ¿no? A través de sistemas planetarios, ¿no? Estar elevándonos y degradándonos. Eso es el famoso samsara, ¿no? Repetidos muertes y nacimientos. Por eso, ¿no? El Veda dice, eso no es el propósito de estar dando vueltas para arriba y para abajo, sino el propósito es de liberarnos. Moksha, moksha quiere decir, el cuarto de las metas, quiere decir, ¿no? Es romper estos ciclos de repetidos muertes y nacimientos. Significa superar el condicionamiento material. Significa, ¿no? Entrar en la existencia trascendental. Eso quiere decir moksha. Significa los Vedas como tal, ¿no? Aunque tienen tanto conocimiento en tantas áreas, en tantas esferas, ¿no? Ayurveda, muy famoso para, por ejemplo, el cuerpo, ¿no? Yoga también conocemos, muchos lo entendemos como a un nivel muy, muy físico, pero es un proceso desde lo físico y control de lo físico hasta lo místico, ¿no? Hasta moksha y más, ¿no? Eso vamos también a llegar, porque moksha todavía no es la última meta, ¿no? Moksha solo quiere decir, ¿no? Abnegación o digamos superación de lo mundano. Todavía no hay un definido alcance, digamos, trascendental. Significa, es solo la superación del condicionamiento material, el que estamos experimentando a través de diferentes formas de vida, a través de diferentes vidas, ¿no? A través de diferentes sistemas planetarios y a través de tiempo ilimitado. Por ejemplo, en esta vida, pues sí, a veces podemos cambiar nuestra experiencia. Alguien puede tener la experiencia de vivir en pobreza, de vivir enfermo, de vivir cualquier tipo de sufrimiento, y después quizás hace algún esfuerzo o quizás por algún milagro inexplicable, toda su experiencia cambia y de repente, ¿no? Es sano, es rico, es poderoso, etc., ¿no? Y algunos se están esforzando tanto para alcanzar, ¿no? Un cambio, por decirlo. Porque toda la vida dentro de este dominio material, ¿no? Está dentro de la dualidad, ¿no? Dentro de felicidad y sufrimiento, ¿no? Dentro de vulnerabilidad y poder, ¿no? Entonces a veces tanto esfuerzo para cambiar algo, ¿no? En esta vida, y muchos en esta vida han alcanzado tanto y al otro momento lo han perdido, ¿no?
Así como se alcanza en una vida y se pierde en una vida, así también a través de vidas, ¿no? Entonces, ¿quién entiende este principio, cómo funciona el mundo, de que uno todo lo que alcanza lo va a perder, ¿no? Entonces uno sabe, bueno, en este mundo es así, este mundo funciona así. Para algunos eso suena como medio depresivo, ¿no? Medio depresivo, entonces dice, ¿para qué? ¿No? Ya no vale la pena esforzarse por nada. Pero como decimos, el ejemplo, ¿no? Si uno está batiendo agua con el deseo de obtener mantequilla, eso es un esfuerzo inútil. Y si uno se quiere convencer como quiera, ¿no? Eso no va a cambiar. Por eso si un sadhu, ¿no? Alguien quien vive los Vedas, quien habla desde la perspectiva completa de la vida, panorama completo de la vida, como lo presentan los Vedas, nos viene y nos dice, eso es un esfuerzo inútil de batir el agua para obtener mantequilla. De la misma manera que es inútil, ¿no? Tratar de manipular la materia y de controlar la materia para obtener paz y felicidad. Todo el alcance, todo el logro es temporal, ¿no? Entonces sí, para uno es depresivo, pero para otro es, ajá, entonces ¿qué hay? ¿No? Porque no puede ser que la existencia sea tan depresiva de que entonces vienen los sadhus y dicen, bueno, hay más allá. Hay toda una dimensión de existencia, hay toda una otra perspectiva a la vida. Es ahí, ¿no? En donde uno entra en la perspectiva o en la búsqueda espiritual. Se dice que la forma humana de vida, el nacimiento humano de la vida es el más adecuado y su verdadero propósito es indagar sobre el Brahman. Atato Brahma Jigyasa quiere decir indagar sobre el Brahman, significa indagar sobre la trascendencia. Ese es el propósito de la forma humana de la vida. Y es ahí en donde uno entra en este proceso, acercándose, ¿no? A las escrituras, a la revelación, a los santos, al maestro espiritual. Cuando uno ofrece las reverencias, sus oraciones al maestro espiritual, una oración muy general es, yo nací en la más oscura ignorancia. Significa, yo nací en este mundo material y me dediqué toda la vida. Yo nací en la más oscura ignorancia. Dice, pero me dediqué toda la vida a actividades materiales. Pero mi maestro espiritual me abrió los ojos con la torcha del conocimiento. Me abrió los ojos para ver de que todo eso es temporal y de que hay una meta más allá, a la que, ¿no?, vale la pena esforzarse para llegar. Ahora, ¿cómo? Eso es todo un otro tema. Muchos piensan, ahora yo sé espiritual, ahora ya dejo de ser material, yo quiero ser espiritual. Negro, blanco de nuevo. Pero eso es totalmente inútil, totalmente, como decirlo, totalmente ingenuo. No, se requiere todo un proceso, entendimiento, disciplina. Entonces los Vedas sí son exigentes. Eso no es algo, ¿no?, como, bueno, me compro un libro, compro un curso y ya lo aprendo y ya lo sé. Sí, uno puede aprender muchas cosas incluso, pero, pero realizarlo, ¿no? El sistema védico para realizar es muy específico.
hay un dicho, es de un maestro chino, pero muy cierto. Y también explica cómo es el proceso védico. Veda hemos dicho que es el conocimiento, ¿no? En este dicho que a veces lo citan como de Benjamin Franklin, pero de hecho no, es mucho más antiguo y es de un famoso filósofo chino. Él decía, si yo escucho algo, ¿no? Si me lo dices, así dice, si me lo dices, dice, se me va a olvidar. Significa, si nosotros escuchamos el conocimiento védico, digamos, nos están diciendo, lo estoy escuchando, se nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de lo que escuchamos que se nos olvida. Muchas cosas. Significa, entra aquí, sale por allá. Dice, pero si me enseñas significa ya con cierta metodología, dice, ahí podré quizás recordarme. Significa si solo escucho sin ninguna metodología, entonces más probablemente se me va a olvidar todo. Dice, pero si me enseñas con metodología, entonces dice, ¿no? Podré quizás recordarme. Dice, pero, ¿no? Dice, si me ocupes, dice, ahí podría llegar a entenderlo. Significa, ¿qué significa ocupar? Ocupar significa, no es conocimiento que se transmite. Ocupar significa es una disciplina. Basado en el conocimiento se desarrolla una disciplina, significa una práctica. Y a través de la práctica, dice, ahí lo entenderé, ahí lo voy a poder entender. Entonces eso no es una cosa de, ahora soy espiritual, escuché el conocimiento espiritual, decidí creer en, etcétera. No, es todo una realidad en donde uno tiene que orientarse, en donde uno tiene que comportarse de manera adecuada y tiene que llegar al nivel de práctica. Tiene que ser bien guiado a través de este proceso. Entonces, eso es el Purushartha. Purushartha significa ayudar a uno a ubicarse en este mundo y comportarse de tal manera para poder llegar al moksha o, ¿no?, la superación del condicionamiento material. Entonces, ¿no?, ¿cómo estamos con el tiempo? Entonces aquí nosotros viviendo en el dominio en donde estamos, en este nivel terrenal en la tierra, en el estado en el que estamos, condicionado, a veces confundido, a veces tan convencido, pero al mismo tiempo equivocado, ¿no? Cual sea que sea nuestra situación y posición, ¿no?, si a través del proceso védico, ¿no?, o si a través del Veda, ¿no?, queremos elevar nuestra conciencia, entonces hay estos procesos establecidos como cómo se adquiere el conocimiento védico. Entonces, como cualquier conocimiento, como decimos, uno tiene que aprenderlo. Significa un maestro que lo va a enseñar a uno, quien lo va a informar de tal manera
que en uno despierta el interés y el aprecio, que lo va, ¿no?, con tal metodología enseñar que uno está convencido de que quiere, y que lo va a ocupar de tal manera y hacer lo posible de que uno adquiera el conocimiento, ¿no? Eso también está incluso en el campo de cualquier conocimiento, no solo conocimiento trascendental. Hay un ejemplo que se da de dos amigos quienes querían aprender a tocar la mridanga, es este instrumento de tierra, como el tambor. Entonces uno solo quería aprenderlo y el otro también, pero uno no sabía tocar nada y el otro como que sabía un poco. Había practicado, como había observado de los demás y como copiado, imitado, ¿no? Entonces se acercaron a un gurú, a un maestro, que los enseñe el instrumento. Entonces querían asegurarse de que van a poder retribuir de manera adecuada. Entonces querían saber qué es lo que él va a esperar, ¿no? ¿Qué dakshina significa? ¿Qué donación le van a dar? Entonces, aunque esto los maestros normalmente no exigen, pero en caso de ellos, como eran como un poco ingenuos, jóvenes, ¿no?, le caían bien al maestro, entonces él dijo, bueno, ¿tú sabes tocar? Preguntó al uno. El uno dijo, no. Entonces me das 100 rupias. Y preguntó al otro, ¿tú sabes tocar? Dice, sí, yo sé un poco tocar. Entonces le dice, tú me das 200. Entonces quedaron confundidos. ¿Por qué ahora si el otro no sabe nada, no tiene que pagar solo 100? Y el otro que sabe algo, tiene que pagar más, tiene que pagar doble. Entonces le expresaron la duda, pero ¿por qué es así? ¿Por qué él tiene que pagar la mitad que yo? Entonces le dijo, bueno, él no sabe y yo lo voy a enseñar. Pero tú crees que sabes, entonces primero tengo que, ¿no?, enseñarte de que te olvides lo que piensas de que sabes y después te puedo enseñar. ¿Por qué? Porque el método, como lo has aprendido, y, ¿no?, significa no hay esta base. Entonces, ¿no?, ¿de dónde partimos? ¿Cómo partimos? ¿No? Si a veces adquirimos conocimiento de manera especulada, inapropiada, ¿no?, podemos llegar a pensar de que sabemos, ¿no?, como los esotéricos, ¿no? Habíamos hablado también de la Elena Blavatsky y otros, ¿no?, que fueron a la India, vieron, escucharon y después revolvieron todo y cualquier desastre que pasó en el mundo basado en las especulaciones de ellos, ¿no? Entonces, uno puede llegar a cualquier cosa, pero no a realizar verdaderamente, ¿no?, el asunto. Entonces es un proceso, significa no especular, sino, ¿no?, aprenderlo como se debe aprender, con metodología, con un propósito, ¿no? Por eso es muy importante esta, ¿no?, relación personalizada, guía personalizada, en todas las áreas del conocimiento védico, ¿no?, y más aún, importante y más delicado, relacionado con la trascendencia. Entonces, hablando del señor Brahma y cómo él recibió el conocimiento védico y cómo él pobló el mundo, generó la población del mundo partiendo de él. Así hablamos también de que él encargó diferentes ramas, áreas del conocimiento a los diferentes descendientes, diferentes rishis o sabios, ¿no?, quienes se han vuelto expertos de diferentes áreas del conocimiento. Entonces hay diferentes escuelas de tantos diferentes
conocimientos. Hoy día sí, el yoga se enseña por todo lado, pero muchas de estas escuelas no son tradicionales, sino es algo moderno, comercial, etc. Algunos tienen algunas conexiones, digamos, tradicionales, auténticas, no se puede generalizar, pero mucho de lo que se maneja como, digamos, conocimiento védico de los Vedas, ¿no? Es como algo moderno, muchas veces distorsionado, no recibido de manera y de fuente adecuada. Y también muy importante, sin el entorno en donde se puede aplicar y desarrollar este conocimiento. No todo se puede. Por ejemplo, el Ayurveda es muy interesante, ¿no? La ciencia de la larga vida. Pero el mismo Ayurveda dice que en Kali Yuga, en donde estamos ahora, que las plantas, por ejemplo, que se usan como plantas medicinales, han perdido la fuerza. Significa no tienen esta fuerza medicinal. Lo que también los científicos modernos han comprobado empíricamente de que los nutrientes en las diferentes plantas por diferentes razones han bajado tanto, ¿no? Lo que no significa que el Ayurveda es inútil. Ciertos aspectos sí son útiles, son aplicables para todos en todas las circunstancias, ¿no? Y ciertos otros no. ¿Por qué? Porque vivimos en un entorno en donde pues la vida es la dinámica como es, etc., ¿no? Por esas razones, no estamos en tiempos védicos ni en un medio ambiente védico para poder promover, ¿no?, todos los aspectos del conocimiento védico como válido, como útil, favorable, etc. ¿Por qué? Porque eso depende mucho de las circunstancias y de los condicionamientos. Mientras el conocimiento trascendental es siempre válido. Es siempre válido, es siempre accesible, es siempre algo lo que se puede, es eterno. No depende de las circunstancias externas. Sí, en diferentes etapas, etcétera, ¿no? Como hemos hablado, diferentes yugas, hay diferentes procesos, ¿no? Pero en especial ahora en este yuga en donde estamos, ¿no?, se nos ha abierto una conexión con el mundo trascendente, con la trascendencia, de una manera muy generosa, muy específica, ¿no?, y muy sencilla, a través de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no?, quien es uno de los fundadores de las principales sampradayas o escuelas, digamos, espirituales. Eso es el tema de las tradiciones a los que vamos a hablar ahora. Pero ahora ya se fue la hora. Entonces vamos a tener que dar el seguimiento. Pero bueno, aquí para tener una idea, ¿no? Eso es como una línea de tiempo. Hablando de los Vedas, hablamos de la India como el lugar en el mundo en donde se mantuvo el conocimiento védico, digamos, de una forma menos diluida por el tiempo. Hay descripciones en donde todo el mundo era un mundo védico, por decirlo así, donde toda la cultura humana o la predominante, todos seguían principios védicos y el conocimiento védico. Hay diferentes descripciones más o menos relevantes, pero ahora estamos viendo cómo la historia más, digamos, cercana para acá, y eso es de que en la India, ¿no?, que es conocido como el Bharatavarsha o Aryavarta, ¿no?, significa Aryavarta, quiere decir la tierra de los arios, significa la tierra de aquellos quienes aplican y siguen los principios védicos
en la vida. Entonces era la India como la conocemos. Ahí es donde se preservó, digamos, donde se preservaron los Vedas y la cultura de seguir los Vedas. Ahora ahí hemos hablado también de la perspectiva académica, de los números, etcétera, ¿no? De que empieza en 1500 antes de Cristo, pero desde la perspectiva védica no empieza ahí, como lo hemos hablado, sino es eterno, viene desde el comienzo del universo, desde el comienzo de la creación. Pero ahí hubo un evento en esta área donde estaba predominando la cultura de los Vedas, ¿no? Del rey Ashoka, lo habíamos mencionado también. Era un rey quien por ciertas experiencias en la guerra tuvo, ¿no? Por tanta violencia y tantos muertos que había visto, ¿no? Cuando escuchó el mensaje del budismo, se sintió muy atraído por este mensaje del budismo y de la no violencia. Entonces, este rey, quien era pertenecía a una gran dinastía de los gobernantes de gran áreas de la India, que eran las tierras del sistema, digamos, de los Vedas, de la cultura védica. Entonces, este rey se volvió budista y este rey empezó a promover el budismo. Entonces, en esta etapa, él está ahí, el Ashoka del siglo III, ¿no? Antes de Cristo, significa que el budismo se estaba volviendo más dominante en estas áreas. Y desde ahí, desde la India, también salió a otras partes, promovido también y apoyado por este gobernante, ¿no? Se explica el Buda mismo, el fundador del budismo, por decirlo así, había nacido dentro de la cultura de los Vedas. Conocemos la historia de él, que fue protegido, nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando en el mundo, pero cuando se dio cuenta, entonces él quería, ¿no? Encontrar la manera de superar esta experiencia mundana, ¿no? De superar el sufrimiento, ¿no? Y él no aceptó el proceso de los Vedas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había los Vedas estaban al nivel popular, social, ¿no? La gente usaba los Vedas solamente para justificar, ¿no? Sus tendencias del disfrute material. Significa había, ¿no? Violencia institucionalizada, por decirlo así, ¿no? Significa, ¿no? La gente quería, ¿no? Comer carne. Entonces ahí está el ritual, hacemos el ritual, ¿no? Y a través de este ritual lo vamos a autorizar, ¿no? De poder comer carne y de esta manera comer de manera violenta, etc. Una de las razones. Significa de que la religión se usaba para justificar o autorizar, ¿no? Tendencias condicionantes, con tendencias mundanas. Por esta razón, Buda, ¿no? Dice que rechazó la autoridad de los Vedas. Dice porque los Vedas no ayudan a superar, sino simplemente nos ayudan para acomodarnos aquí, ¿no? En las actividades que tenemos, ¿no? Y sentirnos religiosos en eso, ¿no? Entonces él hizo su camino, después hizo sus revelaciones y eso afectó o influenció a diferentes varios y así influenció también a este gobernante, rey, y a través de él se expandió, ¿no? Por todos lados. Significa cuando el rey se vuelve, ¿no? Creyente de cierta, digamos, escuela, automáticamente va a vivir de acuerdo con eso y va a gobernar de acuerdo con eso y va a apoyar esto, ¿no? Así de esta manera, ¿no? Lo que era védico
¿no? Estaba desapareciendo más al fondo, ¿no? Y la influencia del budismo se volvía más y más prominente en estas áreas. Entonces, bueno, lo podemos dejar aquí. Vamos a dar el seguimiento, ¿no? Aquí lo que llamamos la evolución del teísmo significa cómo se va a ir desarrollando ahora esto históricamente, ¿no? Desde este punto en donde el budismo está prevaliendo en la área en donde originalmente es la cultura védica, ¿no? Pero bueno, entonces eso lo vamos a dejar para la próxima vez.